Vamos a dar inicio a la parte número 17 del tema La paz de Dios y como siempre vamos a introducirnos con una oración. Padre nuestro, te damos gracias porque sigues presentando tu palabra ante nosotros. Nos ayudas a ir comprendiendo cada vez más cosas. Y te queremos pedir, Señor, que el conocimiento no sea una cosa que nos envanezca, sino que sea algo que nos acerque más a ti y nos dé argumentos para mostrar a este mundo que hay una verdad, una sola, y que debemos desmontar esos plagios satánicos en el que tantas personas están cayendo en sus redes satánicas. Padre, ayúdanos a vivir la fe, no solo a tener un conocimiento frío, que transmitamos lo que tú quieres en nuestras vidas y con mensaje hacia los demás. Perdona todos nuestros pecados y gracias por el sacrificio de Cristo por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, hoy veis que hay una fotografía que algunos de vosotros vais a relacionar, si habéis visto ya los temas que presentamos, que tenían como referencia al Arca de Noé, de cuando estuvimos precisamente un grupo de nosotros allí. Esta fotografía que veis aquí fue tomada por nosotros mismos. Sé que visualmente os va a costar mucho de ver, pero hay a mitad de esa estructura que es el arca, en pantalla, un hombrecito que se ve muy pequeño allí, pero que mide más de 2 metros o 2 metros aproximadamente y muy ancho, y allí parece, nada, un garbancito, ¿eh? Bien, pues eso es el Arca de Noé. Y allí tuvimos el privilegio, gracias a Dios, de haber estado y poder mostrar al mundo que realmente eso era el Arca de Noé. Aunque algunos sigan R insistiendo en que no. ¿Pero qué vamos a hacer? Pero diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la paz de Dios? Pues hoy vamos a ver algún texto que tiene que ver precisamente con eso que ocurrió allí. No de cuando nosotros estuvimos, sino de cuando sucedieron los hechos que dejaron que el arca reposara en ese lugar. Y veréis que eso tiene que ver también con la paz de Dios. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer primero? Pues hacer un repaso de las noticias sobre el Vaticano, que mira por dónde no paran de hablar de paz, cada vez más. Francisco asegura que los docentes son verdaderos artesanos de humanidad. Y mirad cuántas veces pronuncia la palabra paz a través de la educación en este caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre pidiendo encuentro, paz. Bueno, pues no creáis que es lo último, ¿eh? Francisco expresa su dolor por el atentado de Ankara, en Turquía. Ya sabéis, una explosión de una bomba en el centro de la ciudad deja 37 muertos y cerca de 125 heridos. ¿Y el Papa qué hace? Pues dar su pésame. Y que invoca bendiciones divinas de paz, sanación y fuerza sobre toda la nación. Cuando el Papa dice esto de una nación, hay. Y estamos hablando de Turquía, precisamente, ¿eh? Bueno, pues el Papa condena la violencia y el odio tras el atentado de Costa de Marfil. El ataque en la playa de Grand Bassam deja 16 muertos. Ya veis que son desgracias potentes, ¿eh? ¿Y de qué habla también en su discurso? Pues a las víctimas de la misericordia de Dios para que pueda acogerlos en su paz y luz. Pueda acogerlos en su paz y luz. Está hablando ya de que se mueren, pues por tanto ya se van, ¿dónde? En un lugar donde Dios ya puede recibirlos en paz y luz. Una vez más, falsa doctrina. ¿Pero qué tiene que ver? Con encontrar una paz que en la vida no han podido obtener, porque han muerto de un modo brutal. Siria, el Vaticano denuncia crímenes contra la humanidad. El observador de la Santa Sede en el Consejo de las Naciones Unidas de Ginebra pide además ayuda humanitaria urgente. Ya ves, se están posicionando como los que piden que haya una solución para todo esto, que curiosamente ellos también están detrás generando. ¿Y de qué nos habla? Pues participar en el proceso de paz. El proceso de paz es el respeto hacia una sociedad plural. Como siempre, que van buscando lo mismo, el mismo mensaje. Audiencia del Papa, texto completo de la catequesis del 2 de marzo. En la catequesis de esta semana, el Santo Padre pide que las naciones abran las puertas a los inmigrantes. ¿Y qué aparece por aquí? Pues era de esperar también, cómo no,
amor misericordioso que dona alegría, paz y vida eterna. Siempre está pidiendo por un motivo u otro paz. Francisco asegura que la compasión es la verdadera fuerza de la sociedad. El Santo Padre explica en su audiencia con los participantes del encuentro promovido por la Harvard World Model United Nations que detrás de cada dificultad que el mundo enfrenta hay personas concretas. Mirad cómo siempre presenta un mensaje que dices, está diciendo cosas realmente importantes para el mundo. Pero ¿qué aparece también? Como era de esperar, nos seguirá hablando de esfuerzo por la justicia, la paz y la solidaridad, todos juntos, para mejorarlo todo. Una humanidad para todos, claro, todos juntos. El Papa en Santa Marta, la esperanza no decepciona nunca. En la homilía de este jueves, el Santo Padre recuerda que hay un hilo de esperanza que une toda la historia de la salvación y es fuente de alegría. ¿Pero de qué más? Y da paz a nuestro corazón. Hay alegría y paz, hay alegría a la paz. Nos da paz en los momentos difíciles. ¿Por qué pronuncia tantas veces esa palabra? Casi cada día está apareciendo con lo mismo. ¿Vosotros vais hablando continuamente paz, paz, paz? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque está tocando una serie de factores distintos que todos tienen un motivo para que le surja la palabra paz. Señal de que las cosas no están en paz. El presidente de Portugal invita al Papa por el centenario de Fátima. Preparémonos porque esto va a ser otro viajecito que vendrá del Papa y que nos veremos también en seguimiento de todo ello, porque va a ser importante. El mandatario le regaló al Santo Padre 6 paramentos diseñados por el conocido artista y arquitecto portugués Cisa Vieira. Y vamos a hablar de esto en las noticias de actualidad porque es más importante de lo que parece a simple vista. ¿Pero qué aparece aquí también? Un regalo. El Papa le da algo, una escultura de madera, y le dice, este es el olivo de la esperanza y de la paz. Una de las misiones de los gobiernos es trabajar por la paz. ¿Y qué le regala? Laudato Si y Evangelii Gaudium, la hoja de ruta a seguir, no falla. Bueno, pues, ¿cuántas veces hemos visto paz? Un montón, en una semana, Bueno, pues en su momento lo veremos en las noticias de actualidad con más detenimiento. Ahora nos vamos a volver a centrar en el libro de Lucas y vamos a ver la paz de Dios, que esa sí que es la auténtica y no la que nos está refiriendo el Vaticano. Y vamos a seguir donde lo dejamos, en Lucas 17, versículos 1 y 2. Si queréis seguirlo en vuestras Biblias, perfecto. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Por tanto, ¿vendrán tropiezos? Sí. Es imposible que no vengan. Pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Por qué ay de aquel? ¿Quiere decir que va a ser salvo ese ay de aquel? Pinta todo lo contrario, ¿eh? Porque ya le dice, mejor que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Ya pinta que desde luego salvación no es que vaya a tener, ¿eh? Pues estas son palabras de Jesús. Mirad ahora en los versículos del 17 al 19 del mismo capítulo, nos dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Recordáis esta escena? Hay 10 leprosos que le piden a Jesús que los sane. ¿Y qué hace? ¿Los sana? Sí, los sana. ¿Y qué hacen cuando son sanados? Se van súper contentos. Pero resulta que hay uno que se va súper contento, pero no se va y se aleja, sino que ¿qué hace? Se gira y ¿qué hace? Pues va hacia Jesús. Y por eso Jesús dice, ¿los 9 dónde están? Fijaos, ¿qué querían? La sanación, el resto es igual, ¿eh? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Además, no era judío, era extranjero. ¿Sería samaritano? Sería samaritano, ¿no? Eran extranjeros para ellos, los samaritanos. Y este, que no es judío, va y mira por dónde, ¿qué hace? Pues le da las gracias a Dios por lo que ha hecho. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Mirad cómo aquí se juntan dos cosas. Los otros fueron sanados, ¿no? Igual que él. Pero a este le dice, tu fe te ha salvado. ¿Y los otros? Fueron sanados, pero ¿iban a ser salvados? Mirad cómo sanar y salvar, siempre sinónimos parecidos cuando es utilizado en la palabra de Dios también, ¿eh? Pero en este caso lo deja claro. Puedes ser sanado físicamente, pero ¿vas a ser salvo? Este sí. Los otros 9, queda la duda, ¿eh? Como mínimo queda la duda. Por tanto, vemos que Dios actúa y da su paz física, pero también en la salvación, ¿cómo no? Lucas 17, del 26 en adelante nos dice, y ahora entenderéis el porqué de esa portada que hemos puesto del arca de Noé. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, o sea, de Jesús. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fijaos que Jesús está hablando de él mismo como el Hijo del Hombre, y no está hablando de sus propios días cuando pronuncia estas palabras, sino que habla de su día cuando regrese, y hace la comparativa, como en los días de Noé. ¿Qué situación había en los días de Noé? Pues ya lo veis, comer, el mundo es la comida. Poner la tele, ¿cuántos programas de comida veis? Cocina, lo hace no sé quién, lo hace no sé cuánto, los mejores cocineros del mundo. ¿Por qué esa deriva hacia cocinar hasta este extremo? ¿Qué pasa? ¿Que viven solo para qué? ¿Para su estómago? Pues mal vamos, porque la comida para el pueblo de Dios debe ser sencilla, porque si la comida es sencilla, será sencillo y tu mente funcionará a la perfección. Cuanto más rebuscada sea una cosa, peor serás tú y peor captarás las cosas de Dios. No hay otra. Comían y bebían, claro. Ya sabemos que beber precisamente no es que bebiesen agua, ¿eh? Se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues los divorcios. Ahora estoy contigo, ahora me divorcio, ahora me voy con otro y así, o con otra, ¿eh? ¿Está pasando esto hoy en día? Es una calca, ¿eh? Ya pasaba antes, como dice Salomón, nada nuevo bajo el sol. Pero claro, en el último tiempo, al extremo. ¿Y qué sucedió? Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y aquí entramos en Sodoma, Gomorra, las ciudades de la llanura. ¿Y qué sucedió? Mirad, porque dice también como en los días de Lot. En los días de Noé nos habla de comer y beber como en los días de Lot. Nos habla de divorcios, aquí en lo de Lot no aparece. ¿Pero qué aparece? Compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que Jesús vuelva, ¿qué situación habrá en esa época final? Pues lo mismo, transacciones comerciales. Habrá un tiempo en que la gente se moverá por comercio. Se moverá como si el mundo tuviese que seguir así hasta saber cuándo. Plantan, edifican, compran, venden. Bueno, están centrados en una vida para siempre, aquí. Pues lo mismo va a pasar. ¿Quiere decir que habrá crisis hasta el final? Quiere decir que habrá un momento de bonanza, ¿eh? Y que todo volverá a tener una cierta recuperación. Y luego, ¡patam!, vuelve otra vez el golpe fuerte, ¿eh? Los destruyó a todos. Llovió del cielo fuego y azufre. En los días de Noé, ¿cómo fue su muerte de todo ese mundo? ¿Por fuego y azufre? Por agua, diluvio, inundación y agua que salía de abajo y demás, ¿no? Pero también se nos compara aquí, no como en agua el fin de la humanidad, sino como fuego y azufre. Va a ser así, ¿eh? Cuando Jesús vuelva es lo que va a haber. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mirad si ya sabemos lo que va a pasar cuando aparezca Jesús por segunda vez. ¿Veis aquí algo que diga que cuando viene Jesús
hay 1000 años de paz y armonía en la tierra. ¿Veis esto aquí? Aquí nos está refiriendo claramente a la destrucción, claramente. Entonces, algunos que preguntan, ¿y cómo podemos saber cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús? La diferencia entre el verdadero y el falso, muy fácil, ya lo veis. Cuando venga Jesús, aquí nadie va a estar para ir a mirarlo y dar vueltas y edificar, y no, no, se acaba todo. Pasarlo por la tele. Sí, pasarlo por la tele. Sí. Por tanto, mirad si es claro, ¿qué va a haber? El corte de la historia. Totalmente. A los 6000 años hay el corte definitivo en la historia. En aquel día, y ahora viene la parte complicada para muchos de estos textos. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Está hablando del día en concreto del retorno de Cristo. Ya sabes que cuando habla en este caso del día, está haciendo referencia a ese tiempo corto previo a la venida de Jesús, no al día en sí, porque el día en sí, en el momento en que venga, a ti no te da tiempo de muchas cosas, porque ya aparece y se acabó. Por tanto, nos está haciendo referencia a un tiempo, a un lapsus de tiempo. ¿Y qué deberá hacer el cristiano? ¿Van a haber problemas o no antes de la venida de Jesús? Va a haber la persecución, ¿no? Fijaos cómo siempre debemos coger los textos y ubicarlos junto a otros textos para que nos dé la amplitud de todo el concepto. No podemos coger un texto y aislarlo y decir, ah, esto es así y se acabó. No, porque en otros textos no dice Jesús que os perseguirán. Claro. Claro, Lot le da tiempo a salir. Sí. Por eso, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, porque va a haber un momento en que la cosa ya será tan difícil que tienes que dejarlo todo e irte. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás, ya que te va a tocar buscar el refugio, ¿dónde? Pues en las montañas. Y ya va a ser el fin, prácticamente. Un paralelismo con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Sí. Los justos pudieron salir. Exacto. En la situación de Jerusalén, cuando iba a ser destruido, tuvieron también un tiempo que Dios les dio de gracia para que pudiesen huir. No fue una situación de se sitia y se destruye y se acabó. No, les dio tiempo y estaban avisados, como ahora, igual. Por tanto, sabiendo que hay todo este concepto, que es una línea de tiempo aún, ahora entenderemos también aún más. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. La mujer de Lot, ¿qué dejó atrás la mujer de Lot? Toda su vida, todo su corazón. Ay, lo que dejó allí, ¿eh? Qué difícil a veces avanzar en la vida porque hay cosas materiales de una forma de vivir que te atan. Pues no, te vas a jugar la vida eterna, ¿vas a estar para paparruchas? No. ¿Qué es primero? Conseguir tu vida, tu salvación. ¿Y qué debemos hacer? Pues estar con Dios. Y que si nos van a aniquilar o quieren ir a por nosotros, ¿qué hemos de hacer? Entonces decir, ah, no, pues dejo la fe. No, porque entonces buscamos nuestra vida y es cuando vamos a conseguir la muerte eterna. Debemos ser valientes y seguir con la ayuda de Dios hasta el final, pase lo que pase. Que después que tendremos la salvación. Y ahora entendemos, bajo todo este contexto, lo que continúa. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y aquí ya empezamos. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Ya está el rapto secreto, ya lo tenemos, ¿verdad? Esto es lo que creen la mayor parte de evangélicos del mundo. Va a desaparecer la gente de repente. Se han hecho ya 2 películas sobre esto. Alguna ha tenido ya mucha fama mundial, aparte de que están basadas en novelas que dicen cristianas evangélicas, donde enseñan el rapto secreto. ¿Está haciendo referencia a esto? No. Nadie va a desaparecer en un momento y el otro se va a quedar tan ancho allí mirando, uy, ¿y dónde ha ido tú? No, no. Fijaos que en esas películas nos narran también que están en un avión y ¡pum! ¡Uy! Mira, desaparece el que estaba al lado. Y están en una cama, un matrimonio, ¡hola! Ya no está la pareja, tú. ¿Qué pasa?
y tendrán tiempo de pensar, ¿esto qué es? ¿Es el rapto secreto? ¿Me he de preparar? Esto está fuera de lugar bíblicamente, totalmente fuera de lugar. Y esta gente debe conocer que esto es una creencia que los jesuitas infiltraron a la iglesia protestante cuando antes jamás había creído un solo protestante en esto. Y ahora lo creen prácticamente todos los evangélicos. Y se basan en esos textos que esos jesuitas sacaron para extraerlos de allí fuera de contexto, dándoles esta aplicación y se lo están tragando como verdad suprema. Y si tú dices que no, que habrá persecución, que todo el mundo se va a definir, que Jesús se va a llevar a los suyos y los otros van a morir fulminados cuando Jesús venga, te dicen que no, que esto no funciona así. Pues estos señores deberían hacer bien en mirar la historia, bien en examinar esa doctrina, examinar qué creían los protestantes hasta esos años en que los jesuitas hicieron esta infiltración, y a partir de aquí decir, pues estoy en un error y voy a cambiar. En vez de decir todo lo contrario, que estamos equivocados, que estamos siguiendo una profetisa loca, satánica y esas cosas. Porque esto que decimos no está basado solo en el lenguaje, está basado en la propia Biblia, y eso a ver si les entra en la cabeza de una vez, porque lo que se están jugando es la salvación. El contexto, acordaos de la mujer de Lot. No Claro, traducida. claro. La mujer de Lot, ¿cómo quedó? Salió y después que se queda tiesa, como estatua de sal, ¿vale? Pero hay un margen de tiempo, ¿no? Bueno, pues si no se entienden las cosas en su contexto, analizando los versículos previos, las situaciones y la comparativa con otros textos, es cuando se sacan conclusiones que nada tienen que ver con la realidad bíblica. Y el diablo se va a poner las botas, porque sabéis que se habla también de abducciones de extraterrestres, ¿no? ¿Creéis que una cosa y otra no tienen nada que ver, acaso? Pues Satanás está preparando algo. Y si no sabemos que Satanás prepara también algo con todo este juego de tipo ovni, no nos vamos a enterar de nada. Y cuando sucedan ciertas cosas, la gente va a creer que verdaderamente hay un rapto secreto, cuando lo que van a ver son manifestaciones satánicas de AUPA. Pues ya va siendo hora que examinemos bien las Biblias, sepamos la historia de las cosas y las creencias verdaderas, porque de lo contrario sí que vamos a ser dejados, sí, y para siempre. Lucas 18, 7 y 8 nos dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Por tanto, ¿Dios qué hará? Justicia. ¿Y si hace justicia, qué quiere decir? Que se aplica sobre una ley, evidentemente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vaya pregunta, ¿eh? ¿Hallará fe en la tierra Jesús cuando vuelva? La mayor parte de la gente va a tener una fe, ¿lo sabéis? ¿Sí? ¿Va a tener fe? Va a tener fe porque estarán siguiendo las cosas del diablo por todos lados y todos van a creer en algo. Ya no habrá ateos porque habrán visto cosas impresionantes, pero ¿estarán en la fe verdadera? A esa se refiere Jesús. ¿Hallará esa fe verdadera en la tierra? Pues cuando vuelva solo la hallará en 144.000, ¿eh? El resto ya estarán muertos, incluso los que la tenían verdaderamente, porque seguirá habiendo mártires durante un tiempo. Pero de esos 144.000 con el resto del mundo que queden, habrá una diferencia notable en número. Va a ser muy poca la fe que va a hallar Cristo en la tierra cuando vuelva. Pero el Señor responderá cuando toque y habrá justicia. Y si hay justicia, evidentemente vendrá a premiar, a dar un galardón, o vendrá todo lo contrario. Eso es la justicia, ¿no? Lucas 18, 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Recordáis de qué hablaba aquí Jesús? Había alguien que estaba orando, ¿eh? Y cuando oraba este señor, ¿cómo se hacía notar que oraba públicamente, verdad? E incluso despreciando al que tenía al lado, que era un pobre, que no levantaba ni su cabeza de vergüenza ante el Señor, oraba humildemente,
Y el otro lleno de orgullo más tieso que un uno, ¿eh? ¿Y qué? ¿Quién iba a salir justificado allí? ¿El rico o el pobre? El pobre. Porque el que se enaltece será humillado. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues que habrá una vez más una aplicación de justicia, por supuesto. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué quiere decir esto? Recompensa, vida eterna, por supuesto. Lucas 18, 17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Más claro se puede ser. ¿Todo el mundo va a ser salvo? Es que cuesta entender cómo hay personas que dicen que se basan en la palabra de Dios para decir que Dios no va a aplicar justicia, que su justicia es misericordia y por tanto que todos van a ser salvos. Es absurdo. Jesús jamás dijo eso. Todo lo contrario. Si te haces como un niño, entrarás en el reino de los cielos. El que no recibe el reino de Dios como un niño. ¿Cómo lo recibe un niño el reino de Dios? ¿Habéis fijado, bueno, los que sois padres, si habéis tenido la oportunidad de dar el Evangelio a vuestros propios hijos, cuando les habláis a los niños, les empezáis a contar las historias bíblicas, la venida de Jesús, ¿os dais cuenta cómo lo viven? Es impresionante cómo lo vive un niño. No lo pone en duda. Escucha y ¿qué hace? ¿Quiere saber más? Quiere saber más. Y quiere orar, quiere saber todo esto, busca, quiere que le cuentes. Así deberíamos hacer nosotros. Pero como de niños a veces tenemos poco, empezamos a elucubrar, ¿eh? Nuestra inteligencia va a captar no sé qué cosas. Y resulta que ese conocimiento raro que tenemos nos lleva de ser muy poco niños, a ser humildes. Y el orgullo nos cautiva y se acabó. Los niños ante una predicación de un padre mismo no tienen ningún orgullo. Yo personalmente cuando eduqué a mis dos hijas y les contaba todo esto, nunca vi en ellas una manifestación de orgullo diciendo, esto no puede ser, ¿por qué no? ¿No? ¿No? Y creo que nadie que lo ha hecho le sucede lo mismo, porque aún se es niño, se es inocente. Y algunos dirán, es que entonces quiere decir que eres tonto y te tragas cualquier cosa. Pues no, porque una cosa es la forma en que recibes el mensaje y otra, todo lo contrario. Y ahí está la clave, ser como niños, queriendo aprender, queriendo saber, queriendo estar cerca de quién. ¿Los niños con quién quieren estar? Con sus padres, ¿no? También. Si los padres son como deben ser, los niños no huyen de sus padres. Al contrario, pues así debe ser nosotros, igual con Dios, lo mismo, no hay otra. Lucas 18, del 18 en adelante. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mirad cómo aquí ya tiene claro esta persona que se le acerca, este principal, que hay una vida eterna y una vida que no es eterna. O sea, que es una muerte eterna entonces, ¿no? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Qué le está diciendo aquí? Pues le está diciendo, está reconociendo que yo soy Dios. Claro, si es bueno es Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué mandamientos le está citando aquí Jesús? La segunda tabla, ¿eh? ¿Dice algo del no codiciarás? No lo cita, ¿eh? Pero diciendo esto ya se sobreentiende que le está citando una serie de mandamientos hacia el prójimo, ¿eh? Lo digo porque algunos dicen, es que aquí no habla del sábado, ¿eh? ¿Cuántas veces dicen eso? Por tanto no hay que guardarlo. Lo sabía de sobra, era judío y cada sábado iban donde tocaba la sinagoga. Claro, es absurdo repetir algo que de sobra saben. Esto era la cuestión hacia los demás, que es donde tantas veces se cae, ¿no? Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa.
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Jesús le estaba diciendo algo especial. Hubiese sido un discípulo número 13. ¿Os dais cuenta? Sí, porque ¿qué hicieron los discípulos de Jesús, los 12 que estaban con él? Lo dejaron todo para seguirlo. Y le dice que haga lo mismo. O sea, sería el discípulo 13. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Vaya, vaya. Le nombra 5 mandamientos. Y una cosa más. Que recordará esto, ¿no? Son 6, sí, sí. Sí, el no codiciarás es el que no se lo menciona, sí. Sí, sí. ¿Por qué será? Cuestión de números otra vez, ¿no? Y sigue diciendo, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Una vez más, dice que van a entrar todos tranquilamente, puertas abiertas y a montones. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirad, lo tenían claro, ser salvo. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Está hablando de los 12, ¿eh? Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y en el siglo venidero la vida eterna. Está siendo claro, habrá salvación para unos que hagan lo que deben hacer y para otros no. Pero hay una amonestación muy clara, ¿eh? Pedro le dice, lo hemos dejado todo. ¿Lo hicieron los apóstoles, dejarlo todo? Sí, lo hicieron. Y Jesús debe hacer una advertencia y al mismo tiempo una promesa. De cierto te digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos por el reino de Dios, que no deban recibir más en este tiempo y aún en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué está diciendo? Que hay personas que por causa del Evangelio, por quererlo seguir, ¿cómo se van a encontrar? Solos, solos. La propia mujer les va a decir, aquí te quedas. ¿Sí? Los padres van a decir, hijo, de ti ya no queremos saber nada. Los hijos, mi padre se ha vuelto loco, mi madre, aquí se quedan también. Y así, todos los casos que os podáis llegar a imaginar. ¿Vamos a ser valientes ante estas situaciones? Es duro, ¿eh? Ser cristiano es duro. Porque esto quiere decir que hay una oposición interna de los que más quieres, que son tu propia familia. Gracias a Dios, no siempre, pero eso sucede. Cuando el Evangelio entra, llega la espada. ¿Sí? Y no porque Jesús nos diese espadas y Él fuera con espada, sino porque el mensaje corta y divide quién es de Dios y quién sirve a Satanás. Y pueden llegar a ser nuestros propios parientes. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Cortar con ellos? Nosotros, como dice Pablo y tantos escritos más, debemos trabajar por los nuestros, para ganarlos para el Evangelio, hacer todo lo posible. Pero si los otros deciden que contigo ya no quieren saber nada, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? Pero ahí está también algo que nos dice claramente, el cristiano que debe ser, valiente o cobarde. ¿Sí? El reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. Ante una situación en que alguien de casa te marque pautas y te diga, tú por aquí no, ¿qué debes hacer? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Pues debemos estar en nuestro lugar, porque Dios nos va a pasar factura al respecto. Y a veces queremos tener la paz y armonía en el hogar. Bueno, si me dicen que no, pues claudico.
¿Y qué vas a perderte? La vida eterna. ¿Vas a querer hacer como Adán con Eva? Que por miedo a perderla, prefieres que todo se vaya al traste con todo lo que llegó a pasar después. Pues eso es para pensar, ¿eh? El reino de los cielos es para los valientes, no para los cobardes. Qué duro, ¿eh? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús de verdad? Y ahora, evidentemente, a uno le viene un pensamiento de un modo claro. Ahora estamos en tiempos de bonanza aún, cuando las cosas se compliquen de verdad. Y no solo digan, es que tú estás loco, que sigues cosas que no, que te están comiendo la cabeza, como se dice tantas veces, te están manipulando y cosas así, para que no aceptes la verdad. ¿Qué sucederá cuando además ellos mismos te delaten por todo esto? ¿Qué sucederá? Cuando haya persecución contra ti por creer lo que crees. ¿Vamos a ser valientes? ¿Vamos a seguir hasta el final? Que Dios nos ayude, porque el camino no va a ser fácil, ¿eh? Y esos tiempos se están acercando, pero ya. Y bueno, y otra cosa, id diciendo la verdad por todas partes y veréis cuántos amigos os ganáis de verdad. Vais a ver cómo sucedía antiguamente. Vamos a hacer, después de terminar Lucas y Juan, el repaso al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles os daréis cuenta que los apóstoles, por decir la verdad, se llevaron grandes alegrías, porque hubo conversiones tremendas. Pero ¿cuántos trompazos no se llevaron? ¿Cuántos gritos, cuántas palizas, cuántas amenazas no se llevaron? ¿Y sabéis que en el último tiempo esto va a volver? Pues probad a ir dando el mensaje continuamente y veréis una vez más cómo la historia se repite. Vais a recibir amenazas, amenazas de muerte para vosotros, para vuestros parientes, insultos, pero a su vez vais a tener grandes recompensas cuando veáis las personas que aún reaccionan por el Evangelio. ¿Con qué se quedaron los discípulos? ¿Con las adversidades que les planteaba el dar el mensaje o con la alegría de ver conversiones? Ver cómo el Evangelio avanzaba a pesar de la oposición, incluso por la oposición de los suyos propios, de judíos. Pues ahora va a pasar exactamente lo mismo. Ya está pasando, pasará aún más. Debemos ser fieles a Dios. Y solos no, que nadie se piense que pueden ser, no, yo ya resistiré. Porque o abrazamos verdaderamente la fe en Dios y la trabajamos cada día, o Dios no nos va a ayudar en ese momento, no habrá otra. Lucas 18, del 41 al 43 dice, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Evidentemente era un ciego, ¿eh? Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Una vez más, la sanidad, ¿con qué palabra va asociada aquí? Con la salvación. Tu fe te ha salvado. No solo te ha sanado, te ha salvado. Por tanto, si no hay fe, no habrá salvación, no hay otra. Lucas 19, 8 al 10. Entonces Zaqueo, ya sabéis que Zaqueo era un hombre muy bajito, y todos los que habéis sido adventistas habréis oído esa cancioncita que se cantaba a los niños de Zaqueo, hombre bajo fue, que nunca más creció, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Zaqueo era realmente un hombre de una baja estatura. Puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué dijo esto Zaqueo? ¿Qué era él? Recaudador de impuestos. Era un cobrador de impuestos. ¿Y qué hacían en ese tiempo ese tipo de personas? Era un jefe, sí, no era un cualquiera, ¿eh? Cobraban lo que les daba la gana. Y esto lo doy al gobierno, a quien sirvo, y el resto, ¡pam!, para mí. Claro, y así que hacían, se enriquecían. Y la gente les tenía un aprecio, ¿verdad? Es que os hace gracia cuando os llega que Hacienda os dice, tenéis que pagar no sé cuánto, y dices, ostras,
ahora toca pagar, pero si ya los impuestos y no sé qué. Pues imaginaos que además hacían esto y hacían un extra para ellos aparte. Pues vaya ilusión que le hacía esto al pueblo, ¿no? Bueno, pues resulta que este hombre, que es tan bajito y tiene ese puesto de nivel en sociedad, ¿qué hace? Como es bajito, hay una multitud. ¿Y él ve a Jesús? No, porque la multitud lo tapa y el hombre, ¡uy, que no lo veo! ¿Y qué hace? Se sube a un árbol sicomoro y desde allí, imaginaos, a un hombre serio con su posición, se mete entre las ramas, allí asomando la cabecita para ver a Jesús pasar. ¿Y por qué hace eso? Si todos dirían, mira, este que está haciendo el ridículo aquí, con lo que es, con lo que hace. Y a él le importó un bledo todo eso. Él iba por la fe en Jesús. A tal punto que él ya estaba actuando bien. Si he defraudado en algo alguno, ¿qué hace? Se lo devuelve cuadruplicado. ¿Era justo o no era justo? Quizás en su anterior tiempo no lo sé, pero después hace lo que debe, porque su conciencia se lo dice y él quiere seguir a Dios. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Le dice la sanación? ¿Le dice la salvación? ¿Zaqueo estaba enfermo? No. Podía ser un enfermo moral, si acaso, de pecado. Pero le dice, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y este sí que es de los hijos de Abraham de verdad. Por línea genealógica, sí, pero además, ¿por qué? Por fe de verdad, por seguir lo que Dios quería. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con lo cual está diciendo que en un momento él había defraudado, Zaqueo, a los demás. Por eso devolvía cuadruplicadamente. Él había cambiado. ¿Y Jesús qué hace? Viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso no solo se lo dice a Zaqueo, lo está diciendo para todo el mundo. Viene a buscarnos, a salvarnos. Por eso estuvo en la tierra, por eso dio su vida por nosotros. Y por eso sigue intercediendo en el cielo para salvarnos. Y por eso vendrá a buscarnos. Qué bonito. Y ver que Zaqueo verdaderamente en ese día tuvo el privilegio de estar con Jesús en su casa. ¿Os acordáis del texto de Apocalipsis, no? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pues Zaqueo tuvo ese privilegio. Qué bonito. Lucas 19, 26 y 27 nos dice, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Claro, lees solo esto y dices, vaya injusticia, ¿no? Claro, fijaos cómo es necesario mirar las cosas en su contexto y la enseñanza que quiere decir con ello. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¡Ostras! ¿Cómo te quedas al leer esto? Está haciendo el qué? Mención de una historia, ¿no? Jesús aquí. Y en esa historia que él narra, por un lado lo deja muy claro. Tú tienes, se te dará. Tú no tienes, aún se te quita. Está hablando de un concepto espiritual. Si estás por Dios, tendrás las cosas. Si no, lo que tienes se te quitará, lo pierdes todo, vas a perder la vida eterna. Pero luego dice esta sentencia, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Y a quién hacía referencia Jesús hablando de esto? Claro que era una parábola, ¿no? Una forma de hablar. Pero ¿cuál era la enseñanza? Traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Os recuerda algo esto? Elías, ¿eh? Elías con todos los que adoraban lo que no tocaba. Y Dios tiene que cortar por lo sano, nunca mejor dicho, cortar por lo sano. Porque ya no había posibilidad de cambio. Y algunos dicen, ese es el Dios del Antiguo Testamento que nada tiene que ver con el Jesús del Nuevo. Y Jesús resulta que está dando una parábola diciendo exactamente lo que ya aconteció tiempo atrás, en definitiva. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que habrá justicia o no habrá justicia?
Es a lo que está haciendo referencia. Va a haber justicia final. ¿Habéis visto algún decapitado que siga viviendo? Muere, ¿no? Es una sentencia. Sí que se explican anécdotas como la Revolución Francesa con la guillotina, de que alguien se le cortaba la cabeza y salía corriendo durante un rato y después, claro, ya se desplomaba. Habría dado mentalmente esa orden al cuerpo y ¡pum! Pero se desplomaba, no vivía más. ¿Qué sucede con las gallinas? Dicen que les cortan la cabeza y a veces empiezan y aún volando, bueno, ya no cacarean porque ya no pueden, pero la que lían, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo terminan? También muertas. Pues va a haber eso, muerte. Y esa muerte es definitiva, no hay otra. Todo lo que tenían se les quitará. Y esto es la justicia que proclama Jesús. A algunos les escuece oír eso, ¿eh? Lucas 19 del 41 al 46. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mirad Jesús aquí, ¿qué cita? Paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Madre mía, ¿eh? Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis convertido, o la habéis hecho, cueva de ladrones. Bueno, es un texto para analizarlo bien, ¿eh? Jesús, ¿por qué pronuncia estas palabras? ¿Sobre qué ciudad dice esto? Jerusalén. ¿Y por qué les dice esto? ¿Estaban en paz en esos momentos? Una paz relativa, habían los romanos, pero estaban en paz. Entonces, ¿por qué habla lo que es para tu paz? Si lo conociesen. Está hablando de que la verdadera paz no se da por las circunstancias que tengas, sino porque en ti hay la verdad de Dios. Ahí es cuando hay la auténtica paz, a pesar de las circunstancias. Pero evidentemente, como no hacían lo que debían, Jesús les advierte qué iba a pasar con Jerusalén. La destrucción. Pero destrucción brutal, sobre todo del templo, que era para ellos lo máximo. Muy cristianos en su tiempo, ¿eh? O sea, muy judíos en su tiempo, pero en verdad su corazón estaba podrido. Y tenían al templo como si fuera el todo, en vez de tener a Dios, que era el centro de todo. Y después, por si fuera poco, les dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conocieron que Jesús era el Mesías, no quisieron conocer ese tiempo. Había un tiempo para su visitación, estaba profetizado. Y en cambio, como si nada. Es más, se buscaron los 1001 argumentos para decir que no. ¿Y ahora qué va a pasar en la segunda venida de Jesús? ¿Sabéis que el lenguaje dice que lo mismo que aconteció en esa época con Jerusalén va a ser a una mayor escala en el mundo? Lo mismo. ¿Y de quién está hablando? Del pueblo de Dios. En este caso, ¿de quién? De los que se dicen adventistas. También van a terminar mal. Porque el tiempo de su visitación ahora, ¿cuál va a ser? El del regreso de Jesús. ¿Y lo habrán querido conocer o lo habrán rechazado? Pues una vez más la historia se va a repetir, ¿eh? Tiene que ver con un tiempo de visitación. Qué increíble, ¿eh? Pues bueno, después ya sabemos, una vez más, Jesús entra en el templo y ¿qué ve? ¿Lo han convertido en qué? Cueva de ladrones. ¿Se sigue repitiendo la historia? Eso lo dice antes y lo hace antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Se ha convertido igualmente la iglesia adventista en una cueva de ladrones? Haciendo negocio, del Evangelio. Es que es un continuo, es enlace de conceptos. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús?
latigazo, todo por el suelo, y así se arregló, ¿no? Pues lo mismo. En Lucas 20, del 9 en adelante, nos refiere esta parábola. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. ¿Dice por poco tiempo? Mucho tiempo, ¿eh? Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. ¿Cuántos siervos ha enviado? 3. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Nos damos cuenta enseguida de la situación, ¿eh? Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. O sea, que sabían que era el heredero. 3000 años, 3 siervos, y en el cuarto envía no a un siervo, a un profeta, sino a su hijo, Jesucristo, en el cuarto milenio. ¿Y qué sucede? Saben que es Jesús, saben que es el heredero, y que dicen, matémosle para que la heredad sea nuestra. ¿Qué heredad? El mandar. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? ¿Pasó esto con Jesús? Sí. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Dará su viña a otros. ¿Qué estaba diciendo? ¿Vino por quién? A por los judíos, a por los suyos, y los suyos no le recibieron. ¿A quién iba a dar el mensaje después? Al resto, a los gentiles, ¿no? Judíos también, que quisiesen seguir, pero ¿a quién? A los gentiles. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Captaron lo que les decía? Vaya que sí lo captaron, ¿eh? Pero él mirándolos dijo, mirad, la expresión que utiliza aquí, pero él mirándolos dijo, Jesús se escondía cuando decía las cosas, miraba cara a cara, ¿eh? ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De quién estaba hablando? De él mismo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. La sentencia era clara. Podías convertirte, seguirle, aceptarlo, o te aplasta, te desmenuza. Y curiosamente, una vez más, esa simbología, los años y ahora como siervos. Nos damos cuenta cómo no todo es un día, un año, un día, 1000 años. Hay otras significaciones, otros simbolismos que vienen dados por todo el relato. ¿Cuántas veces no hemos visto ya esto a través de los temas de hay fecha para el retorno de Cristo? Es un continuo por toda la Biblia. Nos está marcando los periodos concretos, exactos de años. Impresionante, ¿eh? Y ahora cabe preguntarse, entonces lo de los 6000 años son cuentos, ¿no? Si los 4000 fueron totalmente veraces y exactos, los 6000 van a ser un cuento, y luego el milenio va a ser otra vez cierto. Qué absurdos, qué absurdos. El año 6000 de la entrada del pecado se cumple en el año 2031 del calendario gregoriano nuestro. Y es cuando Jesús va a volver. No hay otra. Y bien, nosotros vamos a dejarlo aquí. Vamos a terminar ahora el tema
Esta tarde va a haber continuación, pero no de este tema. Va a haber un tema especial, distinto. Un tema que tiene que ver con el ecumenismo, que va relacionado con lo que estamos tratando de la paz de Dios. Por eso lo pondremos justo aquí en medio. Porque vamos a ver algo que ha dicho un señor llamado Padre Canta la Mesa, que no tiene desperdicio. Un escrito largo, pero que deberemos ir deteniéndonos, examinándolo, porque vais a ver qué increíble todo lo que pone allí y cómo todo esto va a afectar realmente, directamente a todo el mundo, desde ya. Una agenda perfecta. Pues nosotros vamos a terminar ahora aquí y vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro, te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a seguir atentos a todo lo que tú quieres mostrarnos, que nos ayudes a conocer tu palabra a fondo, donde siempre quedamos maravillados cuando tú nos muestras mucho más de lo que veíamos a veces en un principio. Gracias por este conocimiento que nos regalas, que además nos embauca, porque nos encanta encontrar lo que tú nos muestras. Nos hace ver esa gran profundidad de las riquezas de tu conocimiento que están en tu palabra. Y te queremos pedir, Señor, que también nos ayudes a estar atentos a las señales de los tiempos, para ver cómo todo va cuadrando, cómo todo va encajando, tal como tú nos habías dicho. Y ahora todo esto debemos mostrarlo a más gente, para que muchos más se preparen para tu retorno. Con los pocos años que nos quedan, no podemos perder el tiempo, Señor. Que por nada ni por nadie nos detengamos de seguirte, cueste lo que cueste en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y por el perdón de todos nuestros pecados, gracias al sacrificio de Cristo. Amén. Versículos 1 y 2. Si queréis seguirlo en vuestras Biblias, perfecto. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Por tanto, ¿vendrán tropiezos? Sí. Es imposible que no vengan. Pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Por qué ay de aquel? ¿Quiere decir que va a ser salvo ese ay de aquel? Pinta todo lo contrario, ¿eh? Porque ya le dice, mejor que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Ya pinta que desde luego salvación no es que vaya a tener, ¿eh? Pues estas son palabras de Jesús. Mirad ahora en los versículos del 17 al 19 del mismo capítulo, nos dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Recordáis esta escena? Hay 10 leprosos que le piden a Jesús que los sane. ¿Y qué hace? ¿Los sana? Sí, los sana. ¿Y qué hacen cuando son sanados? Se van súper contentos. Pero resulta que hay uno que se va súper contento, pero no se va y se aleja, sino que ¿qué hace? Se gira y ¿qué hace? Pues va hacia Jesús. Y por eso Jesús dice: ¿los 9 dónde están? Fijaos, ¿qué querían? La sanación. El resto es igual, ¿eh? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Además, no era judío, era extranjero. ¿Sería samaritano? Sería samaritano, ¿no? Eran extranjeros para ellos los samaritanos. Y allí tuvimos el privilegio, gracias a Dios, de haber estado y poder mostrar al mundo que realmente eso era el arca de Noé. Aunque algunos sigan insistiendo en que no. ¿Pero qué vamos a hacer? Pero diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la paz de Dios? Pues hoy vamos a ver algún texto que tiene que ver precisamente con eso que ocurrió allí. No de cuando nosotros estuvimos, sino de cuando sucedieron los hechos que dejaron que el arca reposara en ese lugar. Y veréis que eso tiene que ver también con la paz de Dios. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer primero? Pues hacer un repaso de las noticias sobre el Vaticano, que mira por dónde no paran de hablar de paz.
cada vez más. Francisco asegura que los docentes son verdaderos artesanos de humanidad. Y mirad cuántas veces pronuncia la palabra paz a través de la educación en este caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre pidiendo encuentro, paz. Bueno, pues no creáis que es lo último, ¿eh? Francisco expresa su dolor por el atentado de Ankara, en Turquía. Ya sabéis, una explosión de una bomba en el centro de la ciudad deja 37 muertos y cerca de 125 heridos. ¿Y el Papa qué hace? Pues dar su pésame. Y que invoca bendiciones divinas de paz, sanación y fuerza sobre toda la nación. Cuando el Papa dice esto de una nación, hay. Y estamos hablando de Turquía, precisamente, ¿eh? Bueno, pues el Papa condena la violencia y el odio tras el atentado de Costa de Marfil. El ataque en la playa de Grand Bassam deja 16 muertos. Ya veis que son desgracias potentes, ¿eh? ¿Y de qué habla también en su discurso? Pues a las víctimas de la misericordia de Dios para que pueda acogerlos en su paz y luz. Vamos a dar inicio a la parte número 17 del tema La paz de Dios y como siempre vamos a introducirnos con una oración. Padre nuestro, te damos gracias porque sigues presentando tu palabra ante nosotros. Nos ayudas a ir comprendiendo cada vez más cosas. Y te queremos pedir, Señor, que el conocimiento no sea una cosa que nos envanezca, sino que sea algo que nos acerque más a ti y nos dé argumentos para mostrar a este mundo que hay una verdad, una sola, y que debemos desmontar esos plagios satánicos en el que tantas personas están cayendo en sus redes satánicas. Padre, ayúdanos a vivir la fe, no solo a tener un conocimiento frío, que transmitamos lo que tú quieres en nuestras vidas y con mensaje hacia los demás. Perdona todos nuestros pecados y gracias por el sacrificio de Cristo por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, hoy veis que hay una fotografía que algunos de vosotros vais a relacionar, si habéis visto ya los temas que presentamos, que tenían como referencia al Arca de Noé, de cuando estuvimos precisamente un grupo de nosotros allí. Esta fotografía que veis aquí fue tomada por nosotros mismos. Sé que visualmente os va a costar mucho de ver, pero hay a mitad de esa estructura que es el arca, en pantalla, un hombrecito que se ve muy pequeño allí, pero que mide más de 2 metros o 2 metros aproximadamente y muy ancho, y allí parece, nada, un garbancito, ¿eh? Bien, pues eso es el Arca de Noé. Y cogerlos en su paz y luz. Está hablando ya de que se mueren, pues por tanto ya se van, ¿dónde? En un lugar donde Dios ya puede recibirlos en paz y luz. Una vez más, falsa doctrina, pero ¿qué tiene que ver con encontrar una paz que en la vida no han podido obtener, porque han muerto de un modo brutal? Siria, el Vaticano denuncia crímenes contra la humanidad. El observador de la Santa Sede en el Consejo de las Naciones Unidas de Ginebra pide además ayuda humanitaria urgente. Ya ves, se están posicionando como los que piden que haya una solución para todo esto, que curiosamente ellos también están detrás generando. ¿Y de qué nos habla? Pues participar en el proceso de paz. El proceso de paz es el respeto hacia una sociedad plural. Como siempre, que van buscando lo mismo, el mismo mensaje. Audiencia del Papa, texto completo de la catequesis del 2 de marzo. En la catequesis de esta semana, el Santo Padre pide que las naciones abran las puertas a los inmigrantes. ¿Y qué aparece por aquí? Pues era de esperar también, cómo no, amor misericordioso que dona alegría, paz y vida eterna. Siempre está pidiendo, por un motivo u otro, paz. Francisco asegura que la compasión es la verdadera fuerza de la sociedad. El Santo Padre explica en su audiencia con los participantes del encuentro promovido por la Harvard World Model United Nations que detrás de cada dificultad que el mundo enfrenta hay personas concretas. Mirad cómo siempre presenta un mensaje que dices, está diciendo cosas realmente importantes para el mundo. Pero ¿qué aparece también? Como era de esperar, nos seguirá hablando de esfuerzo por la justicia, la paz y la solidaridad, todos juntos, para mejorarlo todo. Una humanidad para todos, claro,
todos juntos. El Papa en Santa Marta, la esperanza no decepciona nunca. En la homilía de este jueves, el Santo Padre recuerda que hay un hilo de esperanza que une toda la historia de la salvación y es fuente de alegría. ¿Pero de qué más? Y da paz a nuestro corazón. Hay alegría, hay paz. Hay alegría a la paz. Nos da paz en los momentos difíciles. ¿Por qué pronuncia tantas veces esa palabra? Casi cada día está apareciendo con lo mismo. ¿Vosotros vais hablando continuamente paz, paz, paz? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque está tocando una serie de factores distintos que todos tienen un motivo para que le surja la palabra paz. Señal de que las cosas no están en paz. El presidente de Portugal invita al Papa por el centenario de Fátima. Preparémonos porque esto va a ser otro viajecito que vendrá del Papa y que nos veremos también en seguimiento de todo ello, porque va a ser importante. El mandatario le regaló al Santo Padre 6 paramentos diseñados por el conocido artista y arquitecto portugués Cisa Vieira. Y vamos a hablar de esto en las noticias de actualidad porque es más importante de lo que parece a simple vista. ¿Pero qué aparece aquí también? Un regalo. El Papa le da algo, una escultura de madera, y le dice: este es el olivo de la esperanza y de la paz. Una de las misiones de los gobiernos es trabajar por la paz. ¿Y qué le regala? Laudato Si y Evangelii Gaudium, la hoja de ruta a seguir, no falla. Bueno, pues, ¿cuántas veces hemos visto paz? Un montón, en una semana, Bueno, pues en su momento lo veremos en las noticias de actualidad con más detenimiento. Ahora nos vamos a volver a centrar en el libro de Lucas y vamos a ver la paz de Dios, que esa sí que es la auténtica y no la que nos está refiriendo el Vaticano. Y vamos a seguir donde lo dejamos, en Lucas 17.